Vivir la gracia de Dios es vivir la fidelidad, es vivir en la presencia de Dios, es caminar en la presencia de Dios. La gracia nos permite tener vivencia de la comunión con Dios. Y la gracia nos da el gozo, nos da la alegría de siempre mantenernos en sintonía con Dios, en comunión con Dios. Y el que se mantiene en comunión con Dios no solamente vive la gracia, sino que también vive la alegría. Mire, cuando estamos en el camino de Dios, nos da gusto la palabra, nos da gusto sentir cómo estamos cerca de ese Dios que nos produce gozo, nos produce alegría, estabilidad, firmeza. No nos deja meternos o introducirnos a la tristeza, a la depresión, al aburrimiento. Y yo lo veo, lo experimento en estos días. Me decía alguien, después que yo conocí de Dios, jamás he vuelto al mundo. Antes yo duraba un día entero bebiendo y me metía en los negocios, me metía en la discoteca y en los colmadones y no me daba vergüenza. Y dice, después que conocí a Dios, me da asco esa vida, me da vergüenza esa vida, me da vergüenza saber que yo estuve ahí, me da vergüenza saber que yo me introduje en ese mundo sucio, asqueroso, sin Dios. Fíjense, y decía, yo me hago la pregunta ahora, ¿cómo es que yo vivía de esa manera? Sí, porque el pecado no deja que tú experimentes vergüenza, porque el pecado no te permite que tú te sientas mal cuando comete el pecado, que te sientas sin Dios. Oiga, ¿dónde vamos? Lo que es el pecado. Cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos en sintonía, que experimentamos esa gracia, esa cercanía de Dios, sentimos como que algo nos va instruyendo. Y es la gracia que nos va instruyendo, que nos va guiando, que nos va iluminando. Y entonces el pecado no permite experimentar ese gozo, esa alegría. El pecado no permite experimentar la sintonía de la paz. Mira, de yo sentirme en paz. Yo me siento contento porque siento paz. Yo me siento alegre porque siento que la vida es diferente. Ya no tengo esa intranquilidad. Claro, porque está caminando en la presencia de Dios. Porque Dios va caminando contigo. Y como Dios está contigo, como Dios vive contigo, como Dios está contigo, tú sientes que ahora tú cometer el pecado, el estar en una discoteca, el estar dando malos ejemplos, eso te va destruyendo y eso va permitiendo que eso te quite la paz, te quite la alegría, porque el pecado quita la paz, el pecado quita la alegría, el pecado quita el gozo, el pecado no te deja vivir en la tranquilidad de la armonía con Dios. Fíjate a dónde vamos, porque el pecado es muerte. Ahora, cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú vives la gracia, te da vergüenza lo que tú hacías antes. Después que conociste a Dios, tú dices, ¿cómo es que yo andaba en ese mundo? ¿Y cómo es que yo no me daba cuenta que andaba mal? Es que el pecado no permite que tú veas el mal. El pecado no permite que tú veas que te sientas mal. El pecado no permite que tú sientas que el otro vive bien, vive alegre, vive contento, vive en paz. El pecado no permite eso, porque el pecado es alejarme de Dios, alejarme de la alegría, alejarme de la gracia, alejarme de la paz. Eso es el pecado. Fíjate, dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 52. El que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Eso es la gracia de caminar en sintonía con Dios, la fidelidad, la vida eterna, el gozo, la alegría. Esa es la gracia de Dios. Yo te invito a vivir en la gracia. Yo te invito a caminar en la presencia de Dios. Yo te invito a acercarte a la Eucaristía. Sí, yo te invito a una buena confesión para que tú sientas esa paz, sientes alegría y sientas también ese gozo de caminar en la tranquilidad del alma. Sientas ese gozo de caminar en la presencia de Dios. Sientas ese gozo de caminar siempre unido a esos que también caminan en gracia. Dios te bendiga.